Muy bien, abran su Biblia por favor en 1 Samuel capítulo 8, que es en donde seguimos nuestro estudio esta noche. 1 Samuel capítulo 8 y oramos una vez más. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra, Señor, te pedimos que tú nos guíes a través de ella, nos dirijas y nos enseñes cosas acerca de ti mismo que quieres que sepamos. Y Padre Santo, ayúdanos para recibirlo con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, con un corazón, oh Dios, que pueda ser buena tierra para recibir la semilla de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Ok, estamos estudiando el libro de Primera de Samuel. Y si ustedes se acuerdan, la semana pasada terminamos el capítulo 7. Pero este capítulo 8, les quiero dar un pequeño anticipo. El capítulo 8 es una transición, hace una transición del tiempo de los jueces, ¿verdad? Samuel fue el último juez. Pero también pasamos al tiempo de la monarquía. ¿Por qué el tiempo de la monarquía? Porque el pueblo de Israel va a pedirle a Samuel que ponga rey sobre ellos. El pueblo de Israel no ha sido una monarquía, no es como las demás naciones, no es como los demás países. Ellos no son gobernados por un rey, ellos no son gobernados por un primer ministro, no son gobernados por sátrapes, no son gobernados, dije sátrapes, no zarapes, ¿ok? Sátrapes, ¿ok? No son gobernados por ningún gobierno humano. Ellos han sido hasta este punto una teocracia, lo que quiere decir que Dios es el que los gobierna. Si bien ha usado hombres, ¿verdad? Profetas, jueces, hasta aquí ahorita todavía jueces, usó a Moisés, etcétera. De todas maneras, usó a esos hombres y a través de esos hombres gobernó a su pueblo por medio de ellos. No que ellos se impusieran sobre ellos como gobernantes, sino que Dios les comunicaba a ellos lo que quería que su pueblo hiciera y ellos se lo daban al pueblo esperando que con la ayuda de Dios ellos lo llevaran a cabo. Entonces era una teocracia, ¿verdad? Algo que ahorita los únicos que pudiéramos decir viven en una teocracia son los musulmanes, ¿verdad? Porque ellos supuestamente son gobernados por Alá, ¿verdad? Y siguen las indicaciones que Alá les da, ¿verdad? Aunque también tiene su profeta, Mohammed, ¿verdad? Entonces, eran una teocracia y ahora están cansados de ser teocracia y van a querer ser, como vamos a ver, como todas las demás naciones y van a querer tener a un rey. Y por eso se le llama el tiempo de la monarquía. Entonces, vamos a comenzar ahí en 1 Samuel capítulo 8. Y primero quiero que vean lo primero que dice ahí en el versículo 1 del capítulo 8 de 1 Samuel. Cuando Samuel envejeció, nombró como caudillos o como jueces a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Noten, cuando Samuel envejeció, nombró como caudillos a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. En nuestras sociedades, en nuestras culturas, en muchas de nuestras culturas, eso es básicamente lo que se usa, ¿verdad? Que cuando el papá muere o el papá se va o lo que sea, deja a los hijos como herederos y si los hijos deciden seguir en el mismo oficio o la misma profesión que el papá, pues los deja encargados de que sigan con esa profesión. Si tienen alguna empresa, los hijos son los que siguen adelante con la empresa y la trabajan y siguen sacando ganancias, etcétera, etcétera. Pero eso no era lo que Dios quería, o eso no era lo que Dios hacía, ese no era el modo de operar de Dios. Ahora quiero plantearles una idea, ¿verdad? Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que al leer todo lo que es la historia de Samuel, si leemos primera, segunda de Samuel, lo que se habla acerca de Samuel a través de las Escrituras, yo creo que todos podemos llegar a la conclusión de que fue uno de los hombres más consagrados a Dios que vamos a encontrar en la Biblia. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, ¿verdad? Siempre quiso hacer las cosas como Dios quiso. Sí, siempre quiso obedecer a Dios y llevar al pueblo de Israel a obedecer a Dios. Vamos a ver más adelante en este mismo capítulo y a través del libro que él era celoso porque la voluntad de Dios se cumpliera al pie de la letra. Dios le había encargado de que comunicara su voluntad al pueblo y él estaba dispuesto a sufrir lo que tuviera que sufrir, pasar por lo que tuviera que pasar, por comunicar esa palabra de Dios al pueblo exactamente como Dios lo había dicho. Y no solamente eso, sino que se daba la tarea de
enseñar al pueblo cómo hacerlo y luego de cuidar de que el pueblo lo hiciera. Entonces era un hombre que era celoso por Dios, era celoso de su deber, era celoso del llamado que Dios había hecho a su vida, ¿verdad? Creo que es un muy buen ejemplo para nosotros. Nosotros también debemos ser celosos del llamado que Dios ha puesto en nuestra vida. Nosotros también debemos ser celosos de comunicar la palabra de Dios tal y como Dios la ha comunicado, de no dar nuestro punto de vista, de no dar nuestro modo de pensar, de no comunicar nuestra creencia, si no está basada en la palabra de Dios, sino decir, así ha dicho el Señor, ¿verdad? A veces es difícil, a veces tenemos confrontaciones por hacer esas cosas, pero es necesario que lo hagamos, ¿verdad? Si el Señor ha dicho que la única manera de ser salvos es por medio de Jesucristo, aunque esto ofenda a personas, tenemos que decir que la única manera de llegar a Dios es por medio de Jesucristo, porque eso es lo que Dios ha dicho y tenemos que ser celosos de llevar a cabo, de presentar el mensaje de Dios tal y como Él nos lo ha dado a nosotros. Sin embargo, aquí vemos a Samuel equivocarse hasta cierto punto. Aquí vemos que Samuel hace lo que pudiéramos considerar un pecado de su parte contra Dios. ¿Sí? Ahora la pregunta es inmediatamente, ¿por qué? Bueno, pues porque al estudiar el libro de Jueces, y todos los que estuvimos aquí para estudiar el libro de Jueces podemos dar testimonio de ello, nunca vimos que el puesto de juez se pudiera pasar de padres a hijos. Piensen ahorita en los que han leído el libro de Jueces, piensen ahorita en los que estuvieron con nosotros estudiando el libro de Jueces. Nunca vimos en ninguna instancia que el juez que estaba muriendo, que desaparece o termina con su tarea, deje a su hijo de encargado, deje a su hijo en su lugar. Dios era el que como rey soberano escogía y ponía a quien él quería para ser el siguiente juez de Israel cuando el actual juez fallecía. Dios fue siempre el que escogió al siguiente juez. Y no vemos en el libro de Jueces nadie que tuviera ningún parentesco con el anterior. Siempre fue Dios el que llamó a alguien. ¿Por qué? Porque lo que sucedía era que el pueblo de Israel seguía a Dios, obedecía a Dios, hacía lo que Dios le mandaba en su palabra y todo salía bien. Pero luego se apartaba de él, luego dejaba a Dios y empezaba a seguir otros dioses, empezaba a desobedecer. Y Dios permitía que sus enemigos vinieran y los atacaran, vinieran y los vencieran, vinieran y les quitaran tierras y les quitaran posesiones, etcétera, etcétera. Y luego se arrepentían y clamaban a Dios. Y Dios los escuchaba y les enviaba un juez. Ese juez cumplía con su cometido de luchar por el pueblo de Israel, de derrotar a los enemigos del pueblo de Israel. Se acababa su no le quiero llamar reinado porque no era reinado, se acababa ¿cómo le pudiéramos llamar? ¿Su qué? Su mandato, se acababa su mandato, el tiempo de su mandato, gracias, ¿verdad? Como juez. Y luego, cuando volvía a suceder lo mismo, Dios llamaba a otro. Pero nunca vimos o podemos ver que el padre le dejara al hijo la posición de juez. Sí, era Dios el que los escogía. Era Dios el que los capacitaba, era Dios el que los enviaba, era Dios el que les daba el poder para hacer lo que tenían que hacer. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Quién escogió a los 12 discípulos primero? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Iba caminando a la orilla del mar de Galilea y miró a Juan y a Zebedeo y miró a Pedro y a su hermano y miró a Felipe y vio a todos. Y él fue el que los llamó y les dijo, síganme, ¿verdad? Y los discípulos dejaron lo que estaban haciendo y siguieron al Señor. Él escogió los 12 que iban a ayudarle en su ministerio. Él escogió a quienes luego Él envió como apóstoles a predicar el evangelio, ¿no es cierto? Fueron todos escogidos de Él, ¿sí? Inclusive Pablo, que él mismo se llama, que él fue escogido como un abortivo, que quiere decir que fue escogido después de tiempo, que fue escogido después de que los primeros 12 fueron escogidos, después de que Judas murió y dejó de ser parte del grupo de apóstoles que el Señor tenía. Inclusive Pablo fue escogido por Dios. Dios lo escogió.
No se convirtió al cristianismo y luego pasó tiempo en la iglesia sirviendo, enseñando, etcétera, etcétera. Y luego los discípulos o los apóstoles ahora dijeron, miren este Pablo, qué bárbaro, cómo tiene habilidad, cómo tiene conocimiento. Sería bueno que lo reclutáramos como apóstol. No, no fueron ellos, fue Dios el que lo llamó. Y lo llamó de una manera muy especial, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan, Pablo andaba persiguiendo a la iglesia, andaba persiguiendo cristianos, había conseguido cartas, ¿sí?, de los principales sacerdotes y del concilio para ir a buscar cristianos en donde sea que se encontraran, para traerlos en cadenas y meterlos a la cárcel por su fe en Jesucristo, ¿sí? Pero si ustedes se acuerdan, camino a Damasco a apresar a más cristianos, el Señor Jesucristo se le apareció y se le apareció como una luz, ¿sí? ¿Y qué le pasó? Cayó a tierra, ¿verdad? Pero luego Dios le dio instrucciones de que fuera a cierto lugar en donde un tal Ananías iba a ir a orar por él, porque se acuerdan, él había quedado ciego, ¿verdad? No podía ver. Luego el Señor después se le aparece también a Ananías para enviarlo a que vaya a hacer lo que él le había dicho a Pablo que iba a hacer. En Hechos capítulo 9, comenzando con el versículo 11, cuando Ananías es enviado, se nos dice ahí que el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle llamada derecha. Ahí en la casa de Judas busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Versículo 12 dice, Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entra y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista, porque recuerden, estaba ciego. Ananías respondió en el versículo 13, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve allá, porque él es para mí un instrumento, ¿qué? Escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Entonces, bien, hasta mismo Pablo fue escogido por Dios. No fue puesto en el ministerio, no fue puesto como apóstol, no fue puesto como mensajero de Dios, excepto por Dios. Porque no es el que el hombre quiere poner, no es al que el hombre quiera llamar, es a quien Dios llama, es a quien Dios escoge, es a quien Dios envía, es a quien Dios le da el poder del Espíritu Santo. Y Pablo sabía que su ministerio había sido dado a él porque Dios lo había escogido para llevar a cabo ese ministerio. En Gálatas capítulo 1 y el versículo 1, y en la mayoría de sus cartas, Pablo comienza con algo similar a esto, en donde dice, yo, Pablo, apóstol. Y note lo que dice entre paréntesis, y no de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Entonces, noten, no fueron hombres los que reclutaron a Pablo, sino fue con los apóstoles y les dijo, que como ya creo, ahora quiero ser un apóstol. No, Dios mismo lo escogió, Dios mismo lo llamó. A los efesios les dice algo similar en Efesios capítulo 1 y el versículo 1, en donde Pablo escribe, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que él fuera apóstol de Jesucristo. Entonces, Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Dios es el que capacita, Dios es el que confirma. Dios es el que confirma. ¿Y por qué les digo esto? Porque vivimos en un tiempo en donde hay muchos autonombrados apóstoles, autonombrados profetas, autonombrados hasta pastores. Hay muchos que están allá afuera que no son en realidad llamados por Dios, sino que han encontrado dentro del cristianismo y desafortunadamente a veces dentro de la iglesia la manera de enriquecerse trasquilando a las ovejas del Señor. Y es muy importante que aprendamos a reconocer la diferencia entre alguien que es enviado por Dios, alguien que es llamado por Dios, alguien que es escogido por Dios y alguien que en realidad lo único que está haciendo es usar el nombre de Dios, el nombre de Cristo, la iglesia de Cristo para enriquecerse, porque hay varios, muchos. Pudiera nombrar algunos, pero no tiene caso.
Pero aun cuando no los voy a nombrar, les voy a dar la manera en la que ustedes pueden saber si estas personas son en realidad gente o hombres y mujeres también, porque hay mujeres que hacen lo mismo, que Dios ha llamado para ponerlos en el ministerio o en el oficio de ya sea profeta o apóstol o lo que sea que se llamen, o si fue su propia imaginación o si han sido puestos por otros hombres. Porque ha habido hombres que llegan con algún pupilo, llegan con algún aprendiz, llegan con alguna persona y dicen, este es mi escogido para tomar mi lugar. Pues muy bien, este puede ser tu escogido, pero es el escogido de Dios, porque eso es lo que importa. No que sea mi escogido, sino el escogido de Dios. ¿Sí? Todos por ejemplo, aquí cuando el pastor Brian se fue, sí, estuvieron él y Phil orando como por año y medio para ver si el Señor llamaba a Phil para regresar a los Estados Unidos de Hungría y venir a tomar las riendas de esta iglesia. Yo, cuando busque un sucesor para el ministerio hispano, no lo voy a hacer porque me cae bien, no lo voy a hacer porque tiene mucho tiempo aquí en la iglesia sirviendo y ha dado muestras de que se preocupa por la iglesia. No, voy a orar al Señor y voy a decirle, Señor, ¿a quién quieres tú que yo ponga? Porque puede ser alguien que acaba de llegar, pero el Señor impresiona en mi corazón, en el corazón del resto del liderazgo, en el corazón de Phil mismo, en el corazón de la misma persona, que él va a ser la persona que va a tomar el lugar del pastor que está ahorita como el pastor principal de cualquier ministerio. Y tiene que venir de parte de Dios. Entonces, Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Dios es el que capacita, Dios es el que confirma. Pero ¿cómo vamos a saber si esa persona que se nos está presentando como el ungido de Dios, como apóstol de Dios, como profeta de Dios, que me está diciendo, me está de hecho llamando a seguir las instrucciones que me está dando? Y mucha gente, porque la persona tiene el título de apóstol, el título de profeta, da por cierto muchas de las cosas que dicen sin escudriñar las escrituras, sin ver si lo que se les está diciendo es verdad, y siguen a esa gente ciegamente. Hemos visto cómo líderes de ciertos cultos, de ciertas sectas, han llevado a toda una congregación de gente hasta suicidarse, porque supuestamente esto era lo que Dios quería. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo conocerlos? ¿Cómo distinguir entre alguien que en realidad ha sido llamado por Dios y alguien que simplemente ha sido puesto en el lugar donde está por alguna circunstancia? Bueno, pues eso lo podemos aprender del mismo Señor Jesucristo. El Señor nos dejó claramente establecido cómo podemos conocerlos. En Mateo capítulo 7, los versículos 15 al 20, de la boca del Señor Jesucristo viene esto: cuídense de ¿quiénes? De los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro ¿qué son? Lobos rapaces. Versículo 16 dice, ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán. ¿Por qué? Por sus frutos. Ok, pastor, entonces yo veo este ministerio está sanando gente, veo este ministerio está predicando. Mencionan la palabra de vez en cuando, ¿verdad? No tan así como versículo por versículo como lo hacemos aquí, pero mencionan la palabra de vez en cuando. Veo que hacen ministerio de liberación, ¿verdad? Les llevan gente poseída y les sacan el demonio. Veo que llevan sus carpas a donde vayan y rentan estadios y hacen sus ministerios ahí. Yo veo cierto fruto en ellos que me dicen que son ciertos. Bueno, eso sería cierto si el fruto que estamos buscando es el fruto en la vida personal de ellos, en lo que nos están dejando ver. Pero del fruto que yo creo que nos está hablando aquí de estos falsos profetas es ¿qué fruto se está produciendo en mí por medio del ministerio de estas personas?
por medio de lo que estas personas están enseñando, por medio de lo que estas personas están haciendo. ¿Qué frutos está produciendo en mí? Porque el que es profeta de Dios, el que es apóstol de Dios, el que es pastor enviado por Dios, está haciendo lo que el sembrador. ¿Se acuerdan lo que el sembrador hacía? Tomaba la semilla y la aventaba, ¿verdad? Esa semilla debe producir fruto, ¿en quién? ¿En el sembrador o en la tierra que recibe la semilla? En la tierra que recibe la semilla. Entonces, ¿qué fruto está produciendo la semilla que se está sembrando? Debemos entonces hacernos preguntas así como esta. Al estar bajo este ministerio, al estar asistiendo a este lugar, al estar conviviendo o escuchando lo que estas personas o la que esta persona está enseñando, ¿sí? ¿Estoy aprendiendo a acercarme más a Dios? ¿Estoy aprendiendo a confiar más en Dios por medio de lo que su palabra me dice? ¿Estoy siendo enseñado a poner mi confianza en Dios y no en el hombre? Esta persona me está guiando siempre a ver a Dios como el que va a suplir mis necesidades, a Dios como el que va a suplir mis necesidades espirituales, a Dios como aquel que me va a enseñar por medio de su Espíritu su palabra. ¿O me está haciendo que sea una persona dependiente de él o de ella o de ese ministerio? Me está haciendo sentir que si no lo sigo a él, estoy siguiendo algo que no es lo correcto, que no es lo verdadero. Me está haciendo sentir que si no voy a su iglesia, que si no voy a sus reuniones, que si no voy a sus campañas, entonces de alguna manera no estoy bien con Dios. Porque si ese es el fruto que está produciendo en nuestro corazón, cualquier ministerio que está tratando de enseñarnos cómo acercarnos más a Dios, entonces está produciendo un fruto equivocado. Porque el fruto que se debe producir es un fruto que nos lleva a nosotros a poner toda nuestra confianza en Dios. Que nos lleva a nosotros a confiar en la palabra de Dios y no en la palabra del individuo que la está dando. ¿Sí? Por eso muchas veces me han escuchado a mí, no crean lo que yo les estoy diciendo nada más porque yo lo estoy diciendo. Vayan y escudriñen las escrituras, vayan y lean las escrituras, vayan y vean si lo que les estoy diciendo va de acuerdo a lo que todo el contexto, todo el consejo de Dios dice o no. Sean como aquellos, ¿de acuerdo de aquella ciudad? ¿Cómo se llamaba? Berea. Que el apóstol Pablo les predicaba y luego se iban a su casa para ver qué. Para ver si todo lo que les decía era cierto de acuerdo a las escrituras. Y entonces eso es lo que tenemos que ver. Ese es el fruto que nos va a dejar saber si son verdaderos apóstoles, verdaderos profetas, verdaderos pastores, ¿sí? De Dios, o si son lobos rapaces disfrazados de corderos. ¿Sí? No, porque por fuera, digo, todos podemos aparentar que somos la cosa más santa del mundo, ¿no es cierto? A mí casi hasta se me puede ver la areola aquí arriba de la cabeza, ¿a poco no? Digo, ¿no la ven? ¿No se ve? Me está diciendo que no se ve. Y nunca he pretendido que la tengo porque yo sé de qué pata cojeo. Yo sé, conozco mis debilidades. Yo sé que en un momento dado, puesto en las circunstancias correctas, en el lugar correcto, con las personas correctas, puedo caer igual como ustedes deben de saber que ustedes pueden caer también. Pero en el momento que crean que están firmes es cuando Satanás viene y nos ataca y es cuando nos presenta con las tentaciones que él sabe que estamos más dispuestos a seguir y nos lleva a nuestra perdición. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué está produciendo en mí este ministerio? ¿Sí? Yo espero que al venir aquí ustedes salgan de aquí y digan, wow, nunca había visto la palabra de Dios como la vi hoy. Wow, nunca había visto ese pasaje de la forma en la que lo estoy viendo hoy. Wow, nunca había entendido el corazón de Dios acerca de este asunto como lo estoy entendiendo hoy. Que yo básicamente pueda desaparecer y sea Dios el que habla a sus corazones. Si Dios me usa, gloria a Dios. Pero acuérdense, Dios puede usar un asno para llevar a cabo su voluntad y para llevar el mensaje que tiene que mandar, que enviar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. Y aquí esto es lo que creo yo que estaba pasando con Samuel.
Sí, que en lugar de pedirle a Dios que Dios le dijera quién era el que debía seguir en el puesto de juez después de que él muriera, ¿sí? No, decidió que iba a dejar a sus hijos. Decidió que iba a dejarles el puesto a sus hijos. Y como ya les he mencionado, ese no es el modo de operar que Dios tiene. No lo vemos en ningún lado. Los únicos en los que toda la familia fueron llamados a servir a Dios fueron los del sacerdocio. Y se acuerdan, todos eran de la tribu de Leví. Pero de ahí en adelante nada, ¿sí? Ahora noten el versículo 2, su primogénito se llamaba Joel y su segundo hijo se llamaba Abías. Y los dos eran caudillos en Berseba. Versículo 3, pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Ahí está. Ahí está. Ahí está el resultado. ¿Fue culpa de Samuel? No, Samuel era un buen padre, Samuel era un buen siervo de Dios, Samuel hacía todo, de nuevo tenía un celo por el Dios, quería que las cosas se cumplieran como Dios decía, movía al pueblo y llamaba al pueblo a que hicieran las cosas como Dios quería que lo hicieran, pero sus hijos no. Sus hijos no resultaron ser como él, se dejaron llevar por la avaricia, aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Ahora, voy a decir algo a favor de Samuel. No nos dice aquí que Samuel sabía que ese era el caso, ¿sí? Porque ellos se quedaron allá en Berseba, ellos se quedaron allá en donde practicaban, en donde hacían, servían como jueces y no se reportaban con el papá. No era como Elí, sus hijos que estaban ministrando los tres juntos en el tabernáculo y su papá se dio cuenta porque fueron a decirle los ancianos de Israel y no hizo nada. Esto es totalmente diferente. Estos fueron hijos que no quisieron seguir el ejemplo de su padre y que su padre no sabía necesariamente que sus hijos habían seguido este camino, que sus hijos se estaban comportando así. Pero esto debe de servirnos a nosotros también de ejemplo, porque déjenme decirles algo, nuestros hijos no siempre van a querer seguir nuestro ejemplo. Nuestros hijos no siempre van a querer seguir nuestro ejemplo. Y la verdad es que hay algunos ejemplos que les hemos dado que no queremos que sigan, ¿verdad? Pero no van a seguir nuestro ejemplo, aunque nuestro ejemplo sea bueno, no van a querer seguir nuestro ejemplo, no van a querer ser lo que nosotros somos. No van a querer seguir en nuestras pisadas, no van a querer seguir nuestro oficio, no van a querer seguir lo que nosotros, el camino que nosotros le estamos dejando. Esa es una verdad de la vida, ¿no es cierto? Es una verdad de la vida, tenemos que aceptarlo. Llega el momento en el que ellos toman sus propias decisiones, tienen su propia idea de lo que es bueno, lo que es malo, tienen su propia idea de cómo acercarse a Dios, cómo adorar a Dios, si servirlo o no, y van a hacer lo que ellos quieran. Pregúntenme, pastor, ¿usted hubiera querido que su hijo fuera pastor? Pregúntenme, a ver, alguien pregúntenme. Si Dios hubiera querido que él fuera pastor, sí. Pero si no era el propósito de Dios que él fuera pastor, no. Por eso él hace su trabajo, él hace el trabajo que él quiere hacer y Dios lo bendiga, yo sigo orando por él. Le di todas las oportunidades que pude darle, lo mandé al colegio bíblico a que estudiara por 2 años, etcétera, etcétera. Pero cuando salió, él hizo su propia decisión y decidió que el ministerio, cuando menos ahorita, no es para él. Él un día va a tener que darle cuentas a Dios de lo que él hizo en su vida, sea bueno, sea malo. No me va a dar cuentas a mí y yo no le voy a dar cuentas a Dios por él. Y él no le va a dar cuentas a Dios por mí. Cada uno va a dar cuentas a Dios de lo que hizo en vida, sea bueno, sea malo. Pero a veces nuestros hijos no van a querer seguirnos, ¿sí? A veces nuestros hijos no van a querer seguir nuestro ejemplo. ¿Y saben qué? It's okay. Como padres, lo mejor que podemos hacer es encomendarlos a Dios, dejarlos en sus manos y dejar que Dios haga con ellos lo que tenga que hacer, lo que necesite hacer para tratar de volverlos a sus caminos. Porque a menudo como padres tratamos con tanto afán de volverlos a los caminos de Dios que terminamos alejándolos más de los caminos de Dios.
Porque ya no se vuelven los caminos de Dios, se vuelven mis caminos, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dicen los proverbios? Instruye bien al niño en qué. ¿Escucharon lo que dijeron? En su camino. En su camino. Lo que pasa es que a menudo nos aferramos mucho a instruir al niño en el camino de quién. En mi camino. Y su camino puede ser muy diferente a mi camino. ¿Sí? Tenemos que instruirlos a que sigan en su camino. Pero ¿qué tenemos que hacer? Para eso tenemos que estudiar a nuestros hijos, tenemos que estarlos viendo, tenemos que aprender cuáles son las tendencias que tiene, tenemos que aprender cuáles son sus talentos, tenemos que aprender cuáles son los dones que Dios le dio y a enseñarles a buscar, servir a Dios con esos dones. ¿Sí? Si es un niño creativo, si es un chamaco creativo que nada más se la lleva pintando, aunque sea en las paredes, pero se la lleva pintando entonces hay que fomentar la creatividad en ese niño, ¿verdad? Hay que fomentar si canta, si le encanta cantar, hay que fomentar eso en él, en ella, ¿sí? Si le gusta el deporte, hay que ayudarle, hay que encaminarlo en eso, hay que ayudarle en eso. Siempre recordándole que los dones que Dios le ha dado son para que los sirva a Él. Pero tarde o temprano Él va a tener que tomar una decisión de si va a usar esos dones para servir a Dios o no. Y mis hermanos, créanme, nosotros no vamos a poder obligarlos a que hagan lo que nosotros queremos. Porque ellos tienen su propia mente, ellos tienen su propio corazón. Y el único que los va a poder alcanzar va a ser Dios. Sí, es el único que los va a poder alcanzar y transformar, porque ¿quién fue el que nos alcanzó y nos transformó a nosotros? Dios. Pero es que mientras vivan en mi casa tienen que hacer lo que yo quiero. Pues ¿sabe qué decisión van a tomar tarde o temprano? Que no quieren vivir en su casa. ¿Ok? Esa es la decisión que van a tomar. Entonces tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios, ¿sí? Y ahora me estaba diciendo mi hija, ¿sabes qué, papá? Porque nos está visitando del colegio. ¿Sabes qué? Yo no siento en ningún otro lugar como que es mi hogar. Este es mi hogar y yo creo que va a ser hasta que me case. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Sabes qué? No hay ningún apuro porque te vayas. No hay ningún apuro porque te salgas y vayas a... ¿Sabes qué? Es más, si quieres quedarte aquí hasta que te cases a los 44 años, quédate aquí. Claro, es cierto, no le dije los 44 años, les dije 35. Pero en fin, sí entienden lo que les estoy diciendo. Hay padres que pues en mi casa no, o si haces esto no, porque hiciste aquello, ya no quiero verte o lo que sea. No, saben que si eso es lo que quieren, ya no los van a ver. Si eso es lo que quieren, se van a ir. ¿Sí? Salió embarazada y no está casada todavía. Así es que o se casa, se va de la casa. Ok, pedazo de alcornoque. ¿Quieres conocer y convivir con tu nieto y tener la oportunidad de enseñarle los caminos del Señor o no? No, pues sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hija, la regaste. No puedo ni empezar a contarte cuántas veces la regué yo. Pero Dios de todas maneras me recibió cuando fui a Él con un corazón contrito y humillado. ¿Y sabes qué? Pídele perdón a Dios. Yo te perdono. Y sabes que estamos aquí para apoyarte en lo que necesites. No, pero es que... Ok. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Tenemos que aceptar que nuestros hijos son su propio mundo, nuestros hijos tienen su propia cabeza, sus propios corazones. Tenemos que confiar en que les hemos enseñado el camino, tenemos que confiar en que los hemos encaminado a seguir y servir al Señor y luego tenemos que dejarlos. Y ellos van a decidir. Y no le hace que seamos buenos padres, buenos ejemplos y todo eso. Algunos van a decidir no seguir nuestro ejemplo. Un día les voy a presentar a mi mamá y le voy a poner una silla aquí.
para que ella les cuente, para que ella les cuente por todo lo que tuvo que pasar, porque yo decidí no seguir el camino que ella llevó. ¿Me arrepiento? Claro que me arrepiento. ¿Quisiera volver a tener ese tiempo para seguir ese camino? Claro que quisiera volver a tener ese tiempo. Pero ya lo pasado, pasado no me interesa. ¿Verdad? Y le doy gracias a Dios que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, como les he dicho muchas veces. Y cuando volvemos a Él, ahí en donde nos quedamos, ahí sigue Él con nosotros. No nos hace que volvamos al principio y como en el juego de Monopoly, ¿verdad? Que nos vayamos de nuevo al principio y empecemos de nuevo. No, en donde nos quedamos, ahí es en donde volvemos y ahí es en donde nos recibe. Y eso es lo glorioso de Dios. Entonces, por esto que está pasando aquí, nos tenemos que apurar aquí un poco, pero por esto que está pasando aquí, noten lo que dice en el versículo 4. Por eso, todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel. Y le dijeron, es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey como lo tienen todas las naciones para que nos gobiernen. Noten, van con él y le dan las razones por las que quieren, están pidiendo lo que están pidiendo. ¿Qué le dicen en primer lugar? Ya eres viejo. Ya estás viejo. ¿Ok? Y ya ni el Just for Men te hace verte joven. Ya estás más para allá que para acá, Samuel. ¿Sí? Ya está, ya te pasaste. ¿Ok? Te veo así como que en cualquier momento vas a colgar los tenis. ¿Ok? Como que en cualquier momento se te acabó el corrido. ¿Ok? Es lo que le están diciendo aquí. ¿Sí? Y luego en segundo lugar, ¿qué le están diciendo? Tus hijos no siguen tu ejemplo. En esas palabras, los que vas a dejar encargados cuando te mueras o cuando te vayas, es claro que no van a ser jueces como tú lo has sido. Es claro que no van a ser justos porque ya están recibiendo sobornos, ya se están haciendo del lado del que más les pague por la justicia que la gente viene a buscar. Entonces Samuel ya aquí estaba de una edad avanzada y el pueblo de Israel estaba cansado ya del desorden y de las consecuencias de ese desorden en el cual habían vivido antes de que Samuel llegara a fungir como juez de ellos. Y saben que no querían volver atrás, no querían volver a sufrir esas mismas consecuencias. A través de toda su historia habían sufrido por su desobediencia, a través de toda su historia habían sufrido por tener malos líderes. Más adelante vamos a ver los diferentes reyes que gobernaron a Israel y vamos a ver que hubo buenos y hubo malos y hubo de todo. Pero ya no querían volver atrás, querían orden. Y ¿saben qué? No tenía nada de malo que buscaran tener orden, no tenía nada de malo que quisieran un cambio. Inclusive no tenía nada de malo que le pidieran a Samuel que les escogiera un rey. Vamos a ver que Dios dejó ciertas reglas que tenían que seguir cuando ellos pidieran rey. Dios ya había anticipado qué es lo que iban a hacer. No tenía nada de malo esto. ¿Sí? Cuando le dicen, escógenos un rey como lo tienen todas las naciones para que nos gobierne, no tenía nada malo que pidieran que escogieran un rey. ¿Sí? Lo que tenía de malo era que pensaron que lo que buscaban lo encontrarían en ser igual a las otras naciones que los rodeaban. Eso era lo que estaba mal. Que pensaron que iban a encontrar lo que buscaban al copiarles a las naciones que los rodeaban la forma en la que ellos vivían. ¿Sí? Ese era el problema. Y a veces ese es nuestro problema también. Que nos queremos hacer al modo de las otras naciones, nos queremos hacer al modo de la gente incrédula, queremos usar métodos y filosofías que no vienen de dentro de lo que la palabra de Dios dice, sino que vienen de afuera. Más bien lo que debieron haber dicho es algo como esto: Samuel, ya estás viejo, cualquier momento te vas a morir y sabes que, para serte franco, no parece que tus hijos vayan a ser muy buenos jueces como tú lo has sido. ¿No crees que deberías consultar a Dios y deberías pedirle dirección en cuanto a quién vas a dejar en tu lugar? Eso es lo que deberían de haber ido a decirle a Samuel. Eso es lo que lo deberían de haber. Y Samuel debió haber hecho eso.
Pero no, querían ser como el resto del mundo. Querían dejar de ser esa nación santa que Dios había separado para sí mismo y querían dejar de ser esa nación peculiar que dice Pedro y volverse como las demás naciones, volverse como las naciones que tenían alrededor. Y saben que es triste cuando un pueblo, cuando una nación o un individuo que es parte del pueblo de Dios dice, quiero ser como el resto del mundo. Quiero hacer las cosas como ellos lo hacen. Ya lo he intentado a la forma de Dios y no me ha dado el resultado que yo quiero que me dé. Entonces voy a volverme a hacer las cosas, voy a tratar de hacer las cosas como las hace el mundo, porque parece que cuando hacen las cosas como las hacen ellos, todo les sale bien. ¿Sí? Es como que alguien dice, las cosas que han pasado y las que veo que están por pasar, aun cuando estoy buscando someterme, aun cuando estoy buscando tener un corazón conforme al corazón de Dios, no están resultando como yo me lo esperaba, como yo me hubiera imaginado. Así que quiero intentar hacer las cosas como el resto del mundo las hace. Pero ¿sabe qué es lo que sucede cuando hacemos eso? Nos metemos en problemas al querer ser como el mundo. Cuando más bien deberíamos querer ser más y más como Cristo. ¿Cómo lo haría Cristo? ¿Sí? Me acuerdo hace algunos años había una pulsera que decía WWJD, ¿verdad? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en la situación por la que estoy pasando ahorita con mi cónyuge? ¿Qué haría Jesús en la situación en la que estoy pasando ahorita con mis hijos? ¿Qué haría Jesús si estuviera pasando por la situación que estoy pasando ahorita en el trabajo? ¿Qué haría Jesús si estuviera pasando por la situación por la que estoy pasando ahorita en la escuela? ¿Qué haría Jesús? No qué está haciendo el mundo, no cuál es la última corriente que anda allá afuera moviéndose y que todo el mundo está siguiendo, cuál es el último método para arreglar estas cosas. No, ¿qué haría Jesús en mi situación? Eso es lo que debemos de preguntarnos, porque nos metemos en problemas al querer ser como el mundo, cuando más bien deberíamos de preguntar, de pedir a Dios que nos transforme más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Eso es lo que nuestro corazón debe desear, no ser más como el mundo, porque el mundo y sus pasiones, ¿qué nos dicen las Escrituras? Van a acabar un día. Todas se van a acabar. Pero Jesús y la palabra de Jesús permanecen para siempre. Entonces, ¿hacia qué lado se quieren hacer? ¿Hacia el lado en el que un día va a terminar, va a quemarse con calor ferviente, o al lado de lo que va a ser para siempre? ¿Sí? Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Versículo 2, noten lo que dice: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Sí. A menudo cuando las cosas se ponen difíciles, no queremos hacer lo que el Señor haría. Buscamos las soluciones rápidas y fáciles en el mundo. Y no debe ser así. Esto no es lo que Dios quiere para su pueblo. Lo vemos en las naciones, ¿no es cierto? A menudo cuando las cosas se ponen difíciles en las naciones, el hombre tiene la tendencia a poner su vista en ¿quiénes? En los políticos, ¿no es cierto? En los políticos que creen que van a poder ayudar a su nación a salir del atolladero en donde los mismos políticos la metieron. ¿Se dan cuenta de eso? Son los mismos políticos a veces los que meten a las naciones en problemas y luego el hombre confiamos en ellos para sacarlas del problema en el que se metieron. ¿Sí? Y de nuevo, esto no es lo que Dios quiere para su pueblo. Él quiere que confiemos en Él y no en el hombre. En cualquier situación que tengamos. Nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros padres. ¿Sí? En todas nuestras relaciones personales, Él quiere que lo busquemos a Él y sigamos sus métodos. Él quiere ser el que nos ayude, Él quiere ser el que nos saque del problema. Él tiene la solución para ello.
Y muchas veces los israelitas se dieron cuenta de que este era el caso, pero a menudo se dieron cuenta demasiado tarde. Los salmos están llenos de versículos en los que se nos habla acerca de cómo Dios los dejó, acerca de cómo Dios se apartó de ellos y se arrepienten y van a Él y le piden que los reciba de nuevo, que los sane de nuevo, que los salve. Por ejemplo, noten ahí en el Salmo 60, los versículos 11 y 12. Esa es una de estas instancias en las que el pueblo está clamando y le está diciendo a Dios: ¿hasta cuándo nos vas a dejar solos? Noten lo que le están pidiendo: bríndanos tu apoyo contra el enemigo. ¿Qué dice? Pues vana resulta la ayuda de los hombres. Por ti, Dios nuestro, haremos proezas. Tú harás morder el polvo a nuestros enemigos. No es estar del lado del mundo, es que Dios esté de nuestro lado y que Él nos libere. Noten lo que dice el Salmo 124, los versículos 1 al 8. Si el Señor no hubiera estado de nuestro lado, que lo reconozca el pueblo de Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestro lado cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos, pues su furia contra nosotros los quemaba. Nos habrían arrastrado como una inundación. Nos habrían sepultado como un torrente. Nos habrían ahogado como aguas impetuosas. Bendito sea el Señor que no nos dejó caer en sus fauces. Escapamos como escapa el ave de la red. La red se abrió y nosotros escapamos. Versículo 8, noten lo que dice: nuestra ayuda viene ¿de quién? Del Señor, creador del cielo y de la tierra. De ahí viene nuestra ayuda. No del hombre, no de los métodos del hombre, no de las filosofías humanas. Sí, en el Salmo 127 y el versículo 1 se nos dice: si el Señor no edifica la casa, ¿qué dice? De nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilan. Podemos usar todos los métodos del mundo para que nos protejan, para buscar que nos protejan. Podemos buscar todos los métodos del mundo para tratar de edificar nuestra casa. Pero si no es el Señor el que la está haciendo, si no es Dios el que está cuidando, de nada nos sirve. De nada sirve. Por eso no debemos hacernos a la manera del mundo. Para terminar aquí, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, en el Salmo 121, en los versículos 1 al 8 dice: elevo mis ojos ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Versículo 2. Mi socorro viene ¿de quién? Del Señor, creador del cielo y de la tierra. El Señor no dejará que resbales. El que te cuida jamás duerme. Toma en cuenta que nunca duerme el protector de Israel. El Señor es tu protector. El Señor es como tu sombra. Siempre está a tu mano derecha. Ni el sol te fatigará de día, ni la luna te agobiará en la noche. Versículo 7, el Señor te librará de todo mal. El Señor protegerá tu vida. El Señor te estará vigilando cuando salgas y cuando regreses, desde ahora y hasta siempre. No necesitamos a nadie más. No necesitamos nada más. Sí, los israelitas estaban cometiendo un grave error aquí, porque iban a poner su confianza en un hombre igual que ellos. Porque al hacer lo que estaban haciendo, como vamos a ver la semana que entra, estaban haciendo a un lado a Dios por tomar el yugo del hombre sobre sí mismos. Y a pesar de que se les advirtió todo lo que iban a sufrir, todo lo que iban a perder por buscar ponerse el yugo del hombre, de todas maneras decidieron que eso es lo que iban a hacer. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidarnos de no hacer. De no confiar en el hombre, de no confiar en los métodos que el hombre usa. Debemos confiar en Dios. Y aunque no podemos vivir en una teocracia como nación, como ciudad, nuestra casa sí puede ser una teocracia. Una casa, un hogar que sea dirigido por Dios, que sea gobernado por Dios, que sea movido por Dios y moldado por Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, para bendecirnos. Y a veces nos salimos del camino correcto, ¿verdad? Pero ¿nos deja Dios? No.
Está esperando que nos volvamos a Él. Está con los brazos abiertos, esperando que nos volvamos a Él. Así es que saben que ahorita mientras cantamos este canto, para terminar, piensen en eso. Piensen en que Él es la roca firme sobre la cual podemos construir nuestra casa. Piensen en que Él es nuestra única esperanza y que en Él vamos a encontrar la ayuda que necesitamos cuando la necesitamos. Amén. Vamos a orar.